Hoy vamos a hablar de la batalla de Milberg. Voy a hacerme un auto-spoiler porque la habíamos titulado en principio Contexto, Desarrollo y Iconografía. Lo que pasa es que la batalla de Milberg es uno de estos hechos históricos que tiene tal apoyo de imágenes que al final he pensado que es mejor que la iconografía acompañe lo que es toda la narración de todos los sucesos que van relacionados con la batalla, con independencia de que luego hagamos un pequeño resumen final, un pequeño capítulo final más centrado en iconografía general, digamos que de segundo nivel, pero también muy importante. Bien, para intentar localizar la batalla, rápidamente vamos a hacer un repaso histórico de dónde venimos. Muy rápido, evidentemente todo este problema surge en 1517, cuando Lutero expone sus 95 tesis contra las indulgencias, en las que denuncia la práctica de la Iglesia de cobrar las indulgencias y viene a decir que lo más importante es la introspección en el reconocimiento de las faltas personales, etcétera, y es lo que va a dar lugar a todo lo que va a venir después, ¿no? Lutero, en 1521, Carlos V convoca la Dieta de Worms. En la Dieta de Worms lo que se le pide a Lutero, pues que exponga cuál es su pensamiento. La consecuencia es el Edicto de Worms, prohibiendo y yendo en contra de los postulados de Lutero. Justo al año siguiente, 1522-1530, es muy importante en toda esta historia tener en cuenta que entre los años 20 y los años 40, cuando se celebra la batalla, en total Carlos V va a estar 16 años fuera de Alemania. Eso quiere decir que es un problema que se está alargando en el tiempo y que corre más a favor de los luteranos que de la propia política imperial, ¿no? En 1530 vuelve cargado de victorias. Para empezar, ha sido la coronación en Bolonia con Clemente VII. Ha tenido ya su supremacía sobre Francia en toda la cuestión italiana, y lo que le exige a los príncipes protestantes es que declaren su fe en lo que se conoce como la Confesión de Augsburgo, que presenten cuáles son sus alegaciones, ¿no? Que se considera la primera exposición de los principios del luteranismo. La confesión está seguida de la Confutatio de Augsburgo, en la que se rechaza desde el pensamiento católico todas las propuestas de Lutero, ¿no? Aquí ya el Edicto de Worms de 1521 no ha tenido prácticamente ninguna trascendencia, por la simple razón de que el luteranismo se estaba extendiendo por toda Alemania y cada vez era abrazado por más ciudades y por más príncipes, ¿no? Aun con esas, el bando protestante, por decirlo de alguna manera, Felipe de Hesse y Juan Federico de Sajonia, que son sus cabezas principales, deciden la creación de la Liga de Esmalcalda para proteger no solo las ideas, sino también los territorios de los príncipes protestantes en contra de la política de los Habsburgo, ¿no? Después de la Liga de Esmalcalda, Carlos vuelve a ausentarse de Alemania, y aunque en estos periodos siempre queda alguien a cargo del imperio, fundamentalmente Fernando, su hermano, la capacidad de movimiento es relativa, porque en el caso de Fernando, que es el rey de romanos en este momento, no tiene la movilidad que podía tener Carlos, por la simple razón de que al estar en Bohemia y seguir actuando sobre Alemania, pues tiene otro tipo de intereses que compensan toda esta lucha contra el protestantismo. En el 35 se produce la campaña de Túnez, en el norte de África, contra Barbarroja. Es la gran victoria en el norte de África de Carlos V. Eso le sirve para ser considerado como un nuevo Escipión. Hay que tener en cuenta que estamos en el Renacimiento, y en este momento, en todo lo que es la propaganda imperial, se va a hacer un paralelo entre Carlos como emperador, equiparable a los emperadores romanos, y el Imperio Otomano, equiparable a los cartagineses en las guerras púnicas. Es como si todos estos enfrentamientos fueran reproducciones de las guerras púnicas 1000 años después, ¿no? O 1000 y pico años después, en el Mediterráneo. Bien, el 35 vamos a ver cómo Túnez y Milberg, en cierta manera, desde un punto de vista ideológico, van a estar ligadas. Se van a conectar las dos campañas, ¿no? 41, el desastre de Argel. Es un auténtico desastre militar. Se quería repetir la gesta del 35 y aquello acabó con una tormenta espantosa que hunde media flota, y dejando aparte que militarmente pues tampoco fue
buena para el bando imperial. En el 42 pasa una cosa, y es que los integrantes de la Liga de Esmalcalda invaden los territorios del duque de Brunswick. Esto, que podría ser una cosa anecdótica, va a ser también muy importante. ¿Por qué? Porque los acuerdos entre los electores alemanes no puede haber enfrentamientos directos entre ellos. Y el hecho de que hayan invadido los territorios de Brunswick está rompiendo esa norma imperial, que puede ser usada como Carlos V como excusa para empezar la guerra de Alemania, ¿no? De hecho, las hostilidades con los problemas con el bando protestante no para. En el 43 se produce la campaña de Cleves, que se salda con una victoria muy importante en esa plaza tan estratégica de Carlos contra los protestantes, y también la alianza de Enrique VIII con Carlos V contra Francisco I de Francia, ¿no? 44 es la campaña de Francia, Carlos V incluso se acerca a París, es también en este momento cuando se va a producir la paz de Crepy, que pone una paz momentánea entre ellos. Pero el 44 también es un año para nosotros importante, porque en el 44 es cuando se forja la armadura que va a utilizar Carlos V en Mühlberg. Es decir, esta armadura, que luego la veremos, que va a tener una trascendencia iconográfica tremenda en todo el Renacimiento, esta armadura no se hace para Mühlberg, no se hace para la guerra de Alemania, se hace para la campaña de Francia, muy probablemente para la campaña de Francia. Es muy raro, además, que una persona como Carlos V esté utilizando la misma armadura entre el 44 y el 47, cuando es un señor que en año y medio mínimo se está encargando algún tipo de arnés complementario. ¿Por qué pasa esto? Porque está enfermo, porque la gota le está haciendo muchísimo daño. Y bueno, parece ser que con esta armadura se encuentra especialmente cómodo y puede sufrir todo lo que es el rigor de una guerra, ¿no? Pero la situamos aquí, en el 44. 45 es el inicio del Concilio de Trento para reformular todo el pensamiento de la Iglesia católica, y en el 46 ya empieza la guerra de Alemania, en la que se enmarca la campaña de Mühlberg. Bueno, vamos a hacer un rápido repaso sobre quiénes son los protagonistas para que puedan luego seguir bien qué es lo que pasa en Mühlberg. Tenemos que saber quiénes son los protagonistas, por lo menos conocer algunos de los principales hitos iconográficos que nos van a llevar en esa narración, y también, junto con esto, vamos a ir viendo también pues cómo se va a ir planteando todo el problema, ¿no? Bueno, Carlos V les voy a hablar de él, Fernando, su hermano, que es el rey de romanos. Fíjense en las edades, es importante por una cosa que luego vamos a ver. Están todos en torno a los 40 años, son todos cuarentones, por decirlo de alguna manera. El duque de Alba, que es una figura clave en toda esta campaña, tiene 39 años. Vamos a ver, ¿quién es el duque de Alba? El duque de Alba es un señor que nosotros tenemos esta imagen del duque de Alba y de ese poder y toda la imagen forjada en torno a él, es cuando él es años después de la batalla de Mühlberg, no en Mühlberg. En Mühlberg él es una persona muy arrojada, en el año 24, siendo muy joven, con 17 años creo que tenía, sin hacer caso a su padre, sin decirle nada a su padre, se va a todo el asalto de Fuenterrabía. Es decir, es una persona que está combatiendo prácticamente toda su vida. Va ganando en distintas acciones militares la confianza de Carlos V y se va convirtiendo cada vez más en un hombre muy cercano a él. Participa en Túnez, en la campaña del 35, está al mando de la caballería en el norte de África y está empezando una carrera ascendente que se va a consolidar en los años 40. Y la guinda del pastel va a ser Mühlberg. Pero no es ese gran duque que tenemos todos todavía. Todavía no ha sido virrey de nada, es una persona, es una figura muy importante en la corte, pero emergiendo ese gran poder que va a tener poco después, ¿no? Prácticamente poco después. Y con él Mauricio de Sajonia. Mauricio de Sajonia pertenece a la misma familia, es primo segundo del elector Federico de Sajonia. Y Federico es yerno de Felipe I de Hesse. Ellos dos son los líderes de la Liga de Esmalcalda y los que hacen que surja la Liga de Esmalcalda. Y es muy importante este tipo de relaciones, entre otras cosas porque me dirán que hacen dos de la misma familia en bandos opuestos. Bueno, hay que tener en cuenta que en toda la guerra de Alemania, evidentemente, la cuestión religiosa está presente, como es lógico, pero también hay un componente político muy importante, tan importante como que Carlos V, a pesar de estar en guerra con los príncipes protestantes, más de una vez está concediendo favores, está intentando templar
las cosas porque no dejan de ser electores del imperio. O sea, son personajes de los que no puede prescindir, igual que Fernando, su hermano, no puede ir contra los protestantes abiertamente, porque cuando se trata de defender al turco, a los primeros que va a pedir ayuda para la defensa contra el turco va a ser a estos príncipes. Es decir, hay unos juegos de poder que se mezclan con toda la cuestión religiosa. La Casa de Sajonia se divide en el Tratado de Leipzig de 1485 en dos ramas. A la muerte de Federico II deja parte de las posesiones a Alberto, a uno de sus hijos, y la otra parte a Ernesto. Esto da dos bandos, el bando albertino, el bando ernestino, cuyos representantes en el momento de Milberg, entre los albertinos está Mauricio y entre los ernestinos está Juan Federico. Esto es lo que explica. ¿Qué es lo que está queriendo Mauricio? Eso también es diplomacia fina por parte del emperador, que hace una labor de zapa con Mauricio, que es protestante, para que se una a su bando. ¿Qué es lo que está en juego? El cargo de elector. Si te unes conmigo y al final todo esto sale bien, Federico va a dejar de ser Juan Federico el elector y el próximo elector vas a ser tú, ¿no? Es decir, aquí todo se entrecruza. Religión y política está completamente entrecruzada. Y luego hay otros protagonistas de los que nunca se hablan en conferencias, pero yo quiero hablar un poquito de ellos, muy poquito, que son los cronistas. Sin estos señores no hubiéramos tenido el detalle que tenemos sobre qué es lo que pasó en Milberg. Entonces es fundamental, por lo menos como mínimo, recordarles, ¿no? Porque yo voy a estar hablando de ellos constantemente, porque son los testigos. Entre ellos, a mí ya me llama especialmente la atención Luis de Ávila y Zúñiga. Luis de Ávila y Zúñiga es comendador mayor de Alcántara, capitán general de la caballería, y es una persona que no se separa de Carlos V en Milberg. De hecho, es capitán general y va pegado a él. Es un testigo directo de la batalla, sabe perfectamente lo que ha pasado allí en todo momento, ¿no? Y es un relato muy, muy preciso. Junto con él, el de Alfonso de Santa Cruz y el de Diego Núñez de Alba. Los diálogos del soldado también es una buena descripción de la batalla. Sandoval, que es el gran biógrafo de Carlos V, recoge fuentes de distintos sitios, pero sigue muchísimo, especialmente a Ávila. Y luego hay una obra moderna de Cárdenas y Vicente, muy moderna, bueno, finales del siglo XX, donde se recogen los escritos de los embajadores y las cartas que Carlos V y Felipe II se intercambian y se mandan a otros miembros de la familia imperial contando qué es lo que ha pasado. Bien, como decía, es importante tener en cuenta toda esta iconografía principal que nos va a guiar. Van a acabar ustedes un poquito hartos del famoso cuadro retrato ecuestre de Tiziano, pero es que es la pieza clave de todo este montaje simbólico en torno a la batalla. Además, tenemos la costumbre de decir ¿el Tiziano de Milberg? No, los Tizianos de Milberg. En el 48 Tiziano pinta dos cuadros de Carlos V con armaduras de Milberg. Cada cuadro responde una cosa. El famoso ecuestre, que es como él al parecer está en la batalla, porque lógicamente es Carlos V el que le dice a Tiziano, a ver, el cuadro se pinta en Augsburgo en el 48. En el 48 están en Augsburgo Tiziano, juntos, Carlos V y el armero que hace la armadura, que es el principal armero de Augsburgo, es el armero imperial de Sibelius Hellsmith. Sabemos perfectamente quién ha hecho e incluso conservamos los objetos como vamos a verlo ahora, ¿no? Entonces, no hay error. O sea, lo que él llevaba en la batalla era exactamente esto. Nos va a dar problemas otros detalles que ahora veremos, ¿no? Aquí él va según la caballería ligera, con un equipamiento de caballería ligera. Lleva, bueno, ahora lo vamos a ver en detalle a continuación, pero me van a estar oyendo constantemente caballería ligera, caballería pesada, etcétera, ¿no? Para que vayan fijando un poco la imagen y se puedan reconstruir mentalmente con apoyo de estas imágenes qué es lo que pasó en Milberg. Y sin embargo, se hizo otro cuadro perdido, se quemó en el incendio del Pardo de 1604, famoso, donde se queman una serie de retratos, en una galería de retratos reales, bueno, que fue una pérdida lamentable, pero ese Tiziano se conoce por una copia de Pantoja de la Cruz, donde él, salvo la armadura de piernas que no la lleva puesta, todo lo demás que lleva va equipado según la caballería pesada, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Junto con los Tiziano, dos documentos muy importantes. Para mí, mi preferido es este dibujito tan naif, que es un dibujito del propio Luis de Ávila, pero en ese cuadradito que son, nada, es así de pequeñito, es, no sé, 9 por 11, no tiene más. En ese cuadradito está contada toda la batalla,
todo lo importante de la batalla está ahí dentro. Porque, lógicamente, el que lo hace es uno de sus protagonistas, y sabe perfectamente dónde se tiene que fijar, ¿no? Y son en los hitos en los que nos vamos a ir fijando nosotros para ver el desarrollo. La otra es la famosa estampa de Enea Vico, del año 51. Hay que tener en cuenta que este dibujo es exactamente contemporáneo a los Tiziano y a todas las principales obras que se van a generar para recordar la batalla. El de Enea Vico. Y luego hay un sitio muy especial, para mí muy especial. Yo la primera vez que vine aquí en verano, pues un día, esto es otro viaje, pero bueno, se acaba de poner de estrenar la película Gladiator y me acordaba de Máximo Decio Meridio. Digo, bueno, este hombre era como el duque de Alba. Está en el Danubio, se va a sus posesiones en Hispania, en esos campos de cereal y demás. Esta es en la actualidad cómo se ve Alba de Tormes, en la provincia de Salamanca, con ese gran torreón. Falta el resto del castillo, que evidentemente está arrasado, se ha excavado y todo, está arrasado, pero bueno, digamos que sería como una especie de torreón central. Pero lo importante de este sitio es que el duque de Alba, cuando quiere paz, acaban las guerras, donde viene es aquí. Aquí es donde viene a relajarse, aquí es donde está su familia, y aquí es donde cada vez que viene sale con un hijo nuevo. Entonces, bueno, es el sitio de relax. Y en este sitio de relax, este torreón, que se llama el Torreón de la Armería, es importantísimo porque está decorado con los frescos de la batalla de Mühlberg. Son unos frescos maravillosos. Si no han estado nunca aquí, yo les recomiendo, es una excursión a 2 horas y pico de Madrid, maravillosa. Se va y se vuelve en el día y merece la pena ver toda esta narración de la batalla, ¿no? En un primer plano es una pintura muy manierista, muy a la romana, muy clásica, muy tal, muy en el contexto renacentista en el que está, pero lo interesante es todo lo que está detrás. En los segundos planos no me interesa tanto este primer plano como todo lo que está narrado ahí detrás, en cada una de las escenas. Son 3 escenas, la 1 es el cruce del Elba, la 2 es el enfrentamiento en el bosque de Lochau y la tercera es la captura de Federico de Sajonia, ¿no? Y junto con ellos, que son, es importante también decir que en el torreón, donde están estas pinturas, le llaman de la armería. Ahí no cabe una armería, y mucho menos una armería de un duque de Alba. Lo que es muy factible es que ese torreón esa sala la manda a decorar el duque de Alba porque ahí va a tener la armadura de la batalla y ahí va a tener todos los trofeos que él consigue en la batalla de Mühlberg. Es como una especie de panteón, ¿no? Y junto con ellos, también relacionado con la Casa de Alba, son los famosos tapices, aquí he traído un detallito, los tapices de las jornadas de Alemania que están en el Palacio de Liria, aquí en Madrid. Forman parte de la decoración del Museo de la Fundación Casa de Alba. Y otras pinturas muy interesantes y muy desconocidas son las pinturas de Oriz. Oriz es un palacio en Navarra. Actualmente estas pinturas están en el Museo de Navarra, en Pamplona. Es un palacio de una familia cruzada, creo recordar, que uno de sus miembros debe estar en Mühlberg, porque hace pintar una sala entera, y es una sala grande, casi como de aquí hasta el fondo, y completamente cuadrada, dedicada única y exclusivamente al desarrollo no solo de Mühlberg, sino de la campaña del Danubio, porque se representa también el asalto de Ingolstadt, y eso pertenece a la campaña anterior. Para saber qué es lo que llevan en la batalla y entender los cuerpos de ejército que hay ahí, bueno, les he traído estas imágenes. Tengo que explicarles una cosa. Nosotros cuando hablamos de una armadura, siempre pensamos en una armadura que está en una escalera o en una esquina de un restaurante o en un parador de turismo y cosas así. Bueno, cuando hablamos del Duque de Alba y de Carlos V, eso no es una armadura. Eso es una armadura que forma parte de una cosa que nosotros llamamos guarniciones de armaduras. ¿Qué es una guarnición de armadura? Es como un kit de muchísimas piezas que según las combines puedes crear armaduras que sirven para una cosa o sirven para otra. Y aquí, en este caso, aunque esto es un pelín, no cuadra exactamente con Mühlberg, pero sí cuadran las tipologías y nos vale para explicarlo, es como tenemos que distinguir, cuando hablemos de caballería pesada, vamos a tener que pensar en estas armaduras, que se llaman de hombres de armas, ¿no? Son bien con los cascos cerrados, con el cuerpo completamente cubierto de piezas cerradas, por eso se les llama pesadas, ¿no? Porque va 100% protegido.
Luego hay una tipología, son para caballo, ¿eh? Hay otra tipología a caballo que es esta, la C, que es un poquito más ligera, mucho más móvil, con las escarcelas son las piezas que cubren los muslos, todo completamente articulado para que te puedas mover sin ningún tipo de problema. Y tienen, en vez de tener las grebas, que son estas piezas de aquí, debajo de los pies, cerradas con dos piezas, solo tienen una pieza, es decir, es un poquito más ligera que las anteriores. Y luego está el modelo de caballería ligera, que es, digamos, el mínimo imprescindible, ¿no? Con cota de malla, con su peto con el espaldar, y tanto en esta como en esta, si se fijan estos cascos que tienen como 3 piezas aquí, estas piezas tenían un botoncito, y de hecho nosotros conservamos algunos cascos de estos todavía, que das al botoncito y se baja y se sube. Incluso te la puedes quitar, es decir, si te molesta la puedes bajar, la puedes quitar, puedes jugar con ella para estar lo más cómodo, protegido o no protegido. Bien, cuando en una guarnición podríamos tener 3 armaduras de estas, según queramos. Pero, ¿cómo se uniforman? ¿Cómo sabemos que pertenece a una guarnición? Por la decoración. En una armadura de lujo, los patrones son exclusivos. No hay 2 armaduras de lujo iguales. Y esta que tienen aquí es la armadura de Milberg. ¿Cómo se diferencia Milberg de cualquier otra armadura del mundo? Muy fácil, ¿eh? Ponen cualquier pieza de cualquier colección del mundo, una pieza del siglo XVI, y yo le digo si eso no es Milberg, porque no tenga esta decoración o porque la tenga. Esa decoración es una banda central dorada, en el interior está grabado el aguafuerte y dorado, y si se fijan tiene unos festones a los 2 lados de la banda que son como unos piquitos, como unas formas así apuntadas. Ese es el ADN de Carlos V en Milberg, y eso es lo que vamos a estar viendo el resto de todas las obras de arte posteriores. Si no tienen eso, no es Milberg. Y ahí es donde entra el juego con la iconografía y con todo el tema de la propaganda imperial, ¿no? Como ya veremos. Bueno, ¿cómo iba en Milberg? Bueno, el propio Luis de Ávila nos lo dice, que se corresponde perfectamente con el Tiziano, ¿no? No hay ningún problema de identificación. Y, de hecho, algunas de las piezas de esta armadura las podemos identificar en la actualidad, se conservan en la Real Armería. Este peto pintado por Tiziano es el mismo, aquí, bueno, este es el Tiziano, el peto original, el peto según Pantoja de la Cruz, y me dirán, no es el mismo porque es negro. Bueno, esto es una manía que le dio Pantoja, probablemente para que quedara bien en la Biblioteca del Escorial, que es para donde se acaba destinando la copia del Pantoja, ¿no? Los brazos son los mismos que tienen aquí en el cuadro, y el casco pues no lo sabemos con seguridad, porque tenemos 2 cascos de esta tipología. La caballería ligera, con esta, tal y como va vestido Carlos V, se le ha llamado también de herreruelos, un tipo especial de caballería ligera, que se distinguen por estos cascos con estas 3 crestas. Problema, que estos cascos ven en el cuadro que es gris, pero porque están forrados de piel. Se forran de piel, y como hay piel, no se decoran. En el casco original, como pueden ver, no hay decoración. ¿Por qué piel? Porque la piel también absorbe el agua. Hay tipos de pieles que absorben el agua, protegen el casco de la corrosión y al mismo tiempo pues, te están parando un poquito en caso de que tengas inclemencias. Carlos V en el Tiziano, como buen herreruelo, además lleva una pistola colgando del arzón, porque es fundamental, tienen que tener un arma de fuego, y aquí lo lleva, en el cuadro está. Posiblemente es una pistola de esta tipología. Por lo que se ve en el cuadro, probablemente estas pistolas también se conservan en Madrid, y se conserva también la testera que aparece en el cuadro, ¿no? Del caballo. Y esta es la otra armadura. Aquí tienen, por ejemplo, la cena de caballería pesada, aquí conservada también, montada esta armadura, como sería el cuadro si él se hubiera puesto el casco, ¿no? También se conserva la armadura del duque de Alba, que está en Viena actualmente. ¿Por qué está en Viena? Porque Fernando del Tirol, que está en Milberg, con su padre, el rey de romanos, con Fernando I, también participa en la batalla, tiene una idea magistral, que es mandar cartas a todo el mundo, enemigos incluidos, turcos incluidos, y decirles, si quieres ser considerado un héroe de nuestro tiempo, mándame una armadura, regálame una, que me estoy haciendo una armería de héroes en el Palacio de Ambras, en Innsbruck. Entonces, claro, ¿quién no va a querer ser un héroe? Todo el mundo le manda una armadura. Y entonces Felipe II manda una de Carlos V, una de Fernando el Católico, y esta la manda el duque de Alba, porque además se conserva la carta del duque de Alba a Fernando II. Bueno, te mando esta, que es la que yo usé en la guerra de Alemania,
Esta está en Mühlberg. Y lo mismo pasó con Mauricio de Sajonia. Esta es una de las armaduras que lleva Mauricio de Sajonia a la campaña de Mühlberg. Y fíjense, en el tren de avituallación imperial, probablemente Carlos V llevaba las dos armaduras que hemos visto representadas por Tiziano. Una seguro y la otra casi seguro, con un montón de piezas de complemento. Según me levanto yo esta mañana y vaya a caballería ligera, a caballería pesada o a infantería, me voy a poner este modelo o este modelo, ¿no? Solo ellos lo pueden hacer. Y luego, otro cuerpo de ejército que interviene en Mühlberg y es fundamental. Sin ellos, pues la cosa podría haber sido bastante distinta. Y es una novedad. Es en este momento cuando empiezan a tener gran relevancia en los años 40 de militar, ¿no? Que es la caballería húngara. Los húngaros que dependen de Fernando, bueno, porque vienen evidentemente de Europa Oriental, es caballería ligera que se distingue por un tipo de escudo muy especial, como pueden ver en el centro de esa foto. Unos escudos son cuadrangulares, tienen una punta para que tú puedas protegerte, pero con la cabeza libre para poder ver qué es lo que está pasando. Y son unos excelentes jinetes, ¿no? Y de hecho, Ávila y Zúñiga dice, son los mejores caballos ligeros del mundo. Esta gente es clave en la batalla, como veremos. Esto es un detalle de las pinturas de Alba de Tormes, y aquí tienen pues, los distintos tipos de caballería, ¿no? Los hombres de armas, que es la caballería pesada, los herreruelos, con sus cascos de 3 crestas, como Carlos V, y por aquí los húngaros, ¿no? La infantería, bueno, vamos a ver, no me voy a meter mucho en la infantería porque además antes de ayer David ya les estuvo contando formaciones de tercios, tampoco me voy a meter mucho en la artillería, simplemente les he traído este cañón contemporáneo a Mühlberg de Carlos V con las armas imperiales, pero ¿cuál es el tipo de arma de fuego que utilizan, digamos que la élite del ejército? Son las primeras armas semimecánicas de ignición, que se llaman pistolas de ruedas. Ven que tienen una especie de circulito. Eso es como un muelle, como si fuera, tiene una palomilla para darle cuerda. Tú lo que haces es que le das cuerda, se queda un tercio de vuelta, una pieza interior, un muelle interior que gira loco, bueno, gira loco no, gira un cuarto, y entonces cuando el gatillo con la pirita o con la pedernal baja y pega contra donde está la pólvora, la cazoleta donde está la pólvora, esa rueda gira y hace que la ignición sea mucho más segura y mucho más rápida. Pero esto en este momento es altísima tecnología, ¿eh? Las primeras armas de rueda aunque dicen que hay antecedentes en el 1515, 1520, las primeras armas de rueda de verdad controladas están en torno a los años 30. Es decir, en este momento están todavía naciendo, pero son alta tecnología militar en el siglo XVI, ¿no? Y esta otra pieza también contemporánea a la batalla, ¿no? Lo que tiene que llevar la infantería, sobre todo los cuerpos de arcabucería, la gran importancia de los tercios en este momento es que es gente muy experimentada y con una gran potencia de fuego. Y esto va a ser importante en Mühlberg, la cantidad brutal de armas de fuego que hay allí metidas, ¿no? De hecho, luego ya nos tendremos que plantear si Mühlberg fue una batalla y quién es el que tuvo más importancia en ella, ¿no? Pero bueno, lo que llevan los arcabuceros normales, por decirlo de alguna manera, el cuerpo regular, son armas de serpentín, no son tan sofisticadas como las otras, que es la típica arma que habrán visto millones de veces, que es un serpentín con una mecha y cuando disparas, pues esa mecha da en la cazoleta y es lo que permite la ignición. Bueno, en este contexto, la Liga de Esmalcalda es todo lo que están viendo aquí en púrpura, en 2 tonos, y si se fijan, yo me he fijado aquí en 2 escenarios. Este escenario que es la cuenca del Danubio, con las ciudades protestantes, y estas son las ciudades protestantes del Elba. Hay un cronista, y aquí están Colonia, etcétera, las ciudades católicas, ¿no? De hecho, Colonia, que está aquí, no me acuerdo qué cronista, no sé si fue Ávila o Núñez de Alba, uno de estos dice, de Colonia para allá, toda Alemania es protestante. Es algo así como decir que de Lisboa hasta Valencia, toda la península es protestante. O sea, no te molestes, no vas a encontrar católicos por aquí, ¿no? Colonia está aquí, desde Colonia hasta Bohemia son todos protestantes. Pero hay un círculo aquí muy importante que son las ciudades más peligrosas, ¿no? Las más combativas, por decirlo de alguna manera, para el emperador. Y entre ellas Augsburgo. Augsburgo, aunque está en Baviera, pero lo he traído por una cosa muy divertida.
Augsburgo se supone que es la primera que se subleva, una de las primeras que se subleva, pero sin embargo, miren lo que dice. Dice, y con esto, porque en el mismo tiempo dejaban entrar en su ciudad a todos los criados de su majestad que iban allí a hacer armas o a pagar las que habían hecho. De Sieruskelsmith de Augsburgo. Alba llega a Mühlberg con una armadura de Sieruskelsmith. Carlos lleva una armadura de Sieruskelsmith. El resto de la alta aristocracia española muy probablemente llevan armaduras suyas. Y son objetos terriblemente caros, pero carísimos. Son fortunas poder pagar una armadura como esta, pero fortunas. Y entonces, claro, los de Augsburgo dicen, no, nosotros somos luteranos, nosotros nos sublevamos, pero si queréis venir a pagar las armas no hay ningún problema. Business is business. O sea, aquí no tienen ningún problema. Esta mentalidad con la política y con la religión pues es constante, ¿no? Bien, en el año 46, en la campaña del Danubio, hay una concentración de fuerzas, vienen los tercios de Nápoles, de Alfonso de Vivas desde Italia, el tercio de Lombardía también, de Rodrigo de Arce. De Hungría viene Álvaro de Sande, desde Bohemia, y hay toda una concentración para la campaña del Danubio, ¿no? Y cuando, al final de la campaña, cuando están a punto de disolverse, es cuando empiezan a surgir otra vez los problemas con los luteranos, ¿no? Estas dos campañas, como ha señalado muy bien Julio Albi, se distinguen en esa serie de puntos, ¿no? En Danubio digamos que no hay mucha prisa, vamos a evitar el encuentro frontal, no nos matemos directamente, pero vamos a desgastar mucho, vamos a hacer constantemente escaramuzas, encamisadas. Las encamisadas son operaciones, golpes nocturnos en los que los soldados españoles o que van con los españoles se quedan en camisa para distinguirse. Si vas con camisa, eres de los nuestros, si no llevas camisa, no eres de los nuestros, porque en la noche es difícil identificarse, y la forma de identificarse era llevar camisa o no llevar camisa. Entonces pues, se llaman encamisadas, ¿no? Bueno, la cuestión es que mientras que la campaña del Danubio es una guerra de desgaste, la campaña del Elba es distinta. ¿Por qué es distinta? Y esto se debe al genio de Alba. Alba lo tuvo muy claro. Me voy a meter en un territorio muy complicado, donde es un territorio absolutamente hostil. Y en un territorio hostil, mis operaciones militares tienen que ser casi una blitzkrieg rápida, muy contundente, entrando en cuña y lo más fuerte posible y sobre todo para impedir que se reagrupen, para impedir que puedan tener una fuerza mayor que la nuestra, ¿no? Ese es el objetivo cuando empieza la campaña. Bueno, de hecho, en la campaña, cuando empieza, Carlos V está en Ulm y miren dónde está Mühlberg. O sea, se tiene que recorrer. Ulm está aquí, al lado de Augsburgo, y Mühlberg está aquí arriba, al lado de Torgau. O sea, se tienen que recorrer prácticamente bueno, pues 2/3 partes de Alemania lo más rápidamente posible. Sale de Ulm, van a Nördlingen, a Nuremberg y mandan concentrar fuerzas en Eger. Bueno, Eger-Egra, según las fuentes, actualmente se llama Cheb, en la República Checa. Y ahí es donde se va a encontrar Carlos con Fernando y con Mauricio de Sajonia. Entre tanto, lo que había pasado, el motivo por el que hay que mover el ejército y no disolver algunos tercios, es que Federico de Sajonia, cuando vuelve después de la campaña del 46 en el Danubio, ataca territorios de Mauricio y ataca territorios de Fernando. Y entonces Carlos dice, no, hay que reaccionar contra este ataque, tenemos que ir contra ellos, ¿no? Y en ese contra ellos manda al marqués de Brandenburgo con 1.800 caballos y parte de la infantería, y resulta que la acaban capturando. O sea, inexplicablemente le acaban haciendo prisionero los luteranos y le meten aquí, en Gotha, en una superfortaleza que luego, después de la campaña de Mühlberg, Carlos V manda arrasar hasta los cimientos, porque es un castillo poderosísimo y muy peligroso como para que nadie se quede dentro, ¿no? Bien, desde Eger tienen que cruzar. Bueno, Mauricio y Fernando estaban ya más al norte, vuelven, Carlos sube desde el sur, cruzan por aquí y empiezan a recorrer hacia el Elba, que está aquí, pues todo este territorio pegado a las cordilleras, ¿no? En ese movimiento, por delante va Federico, y en ese movimiento se van cargando los restos del ejército que van pillando por la retaguardia, van haciendo limpieza de todo lo que Federico estaba dejando detrás, ¿no?
Y así vemos cómo en la concentración de fuerzas imperiales en Eger pues tenemos 17.000 efectivos de infantería y 5.000 caballos, ¿no? Mientras que Federico en este momento, cuando ellos están todavía en Eger, cuenta con 10.000 y 4.000. En esa operación de voy camino del Elba destruyendo el ejército protestante, pues vemos que al principio de la campaña tenían 10.000, cuando llegan a Milberg les quedan 6.000 y han perdido prácticamente 1.000 jinetes en el camino, ¿no? Hay aquí una pequeña desproporción de fuerzas. Bueno, llegan a Meissen y Meissen ya es el primer problema. Meissen ya está en el Elba, más abajo está Dresde. Cuando llegan a Meissen hay dos problemas, uno de tipo político y otro de tipo militar. De tipo militar, en el texto de arriba. Si se encierran en Meissen y nosotros nos paramos para atacar Meissen, vamos a perder mucho tiempo y le estamos dando tiempo al elector a que se escape. No podemos permitirlo. Por eso estaban haciendo esa guerra tan rápida para poder llegar. Hay que tener en cuenta que desde Eger solo tardaron 12 días en llegar a Meissen, ¿no? Hay 160 kilómetros desde Eger a Milberg en línea recta, tardan 12 días y la infantería está agotada. De hecho, cuando llegan a Meissen, Carlos dice, parad, que esta gente lleva 10 días andando sin parar a toda velocidad y no les puede fundir, ¿no? Les tiene que dejar un poquito de respiro. Pero claro, si me paro, le estoy dando ventaja al elector. Eso es una consideración. La otra consideración, y muy interesante, de Núñez de Alba, y la fama de cómo estaban los enemigos con nosotros, a la iguala correría por Alemania y su majestad con su campo perdería en ella gran reputación. A la iguala. Es que uno tiene 5.000 caballos, otro tiene 4.000 caballos. Él no está pensando en infantería. Si yo me tengo que mover rápido, a mí la infantería me estorba. Yo lo que necesito es caballería. Y por eso dice, estamos igualados. Como no lo hagamos bien, va a correr la fama en desprestigio del emperador y puede que todos estos que estamos en territorio comanche se nos unan contra nosotros. Es una situación muy delicada. Y por eso dicen Núñez de Alba, aunque lo que él se acordase, se acrecentase el peligro. Cuanto más me adelanto, para que no se me escapen, más peligroso se está volviendo la situación contra mí, ¿no? Bueno, cuando llegamos a Milberg, la desproporción de fuerzas es bestial, 17.000 contra 6.000, solo en infantería, y bueno, más o menos, bueno, que hay el doble de caballería. Pero claro, la infantería en este momento, vamos a ver para qué sirve. Sirve para esto. Aquí la infantería en Milberg, de verdad, su punto fuerte fue cruzar el Elba. El resto de lo que fue la campaña, ahí ya no tenemos. Hay que tener en cuenta que la batalla empieza, la batalla viene a durar 8 horas, no dura más. Y todo esto está pasando en 8 horas, ¿no? Cuando llegan a esta orilla del Elba, esto es Milberg, en la actualidad, pues esto es lo que tienen que cruzar. Y entonces, claro, ellos ven una orilla, vamos a imaginarnos que en el momento de la batalla el paisaje debía ser muy parecido al de esta foto, porque dicen, tenemos la orilla limpia y luego tenemos unos bosques detrás, tenemos unos árboles detrás. Pero claro, ahí delante tenemos a todo el ejército protestante y el ejército imperial está aquí. Y al principio pues se quedan ahí en la orilla, ¿no? Pero pronto, claro, tarda nada en que empiecen las hostilidades y empiecen, al otro lado tienen 21 piezas de artillería contra, creo que eran 3 las que lleva Carlos, y claro, 21 cañones batiendo y todos los arcabuceros batiendo, pues obliga a que el ejército imperial se resguarde en esos árboles, digamos que estamos en espejo, ¿no? Hay que imaginar esa orilla igual que donde estamos nosotros ahora, a nuestro lado, ¿no? Y en ese momento, cuando empiezan las refriegas, Alba tiene una gran idea y es hacer una maniobra de distracción. La maniobra de distracción es mandar húngaros a Torgau, que es donde se piensa que se quiere refugiar Federico de Sajonia. Si Federico de Sajonia se mueve en Torgau, la cosa está perdida, porque se va a hacer fuerte y va a esperar a que el resto de las ciudades protestantes que tiene muy cerca, un poco más al norte, le den apoyo y pueden crear un ejército muy superior al de Carlos V y aquí se acaba la campaña, ¿no? Con lo cual, había que impedir que él llegara a Torgau. ¿Qué es lo que hacen? Mandan húngaros a Torgau, empiezan la artillería de Torgau a repeler, es un trampantojo lo que están haciendo. Y entonces lo que piensa Federico es que si estos se meten en Torgau, no sabe cuánta gente, porque los árboles no le dejan ver cuántas fuerzas imperiales hay al otro lado, si se meten ahí me pueden hacer una maniobra en pinza. Si me hacen una maniobra en pinza, estoy perdido.
¿Y qué es lo que decide? Moverse. Voy hacia Torgau. Tengo que seguir por el Elba, no me puedo quedar en Milberg, ¿no? Y aquí, en esta escena de Vico, que es muy gráfica, pues vemos cómo las dos fuerzas de todo lo que son arcabuceros y artillería, como decía, se hace un fuego cruzado y llega un momento en que además el alcance de los arcabuces del ejército de Carlos V no es suficiente y se dice que los arcabuceros tienen que entrar dentro del agua para poder acercarse más, ganar metros y ser más eficaces contra los protestantes. Bueno, la cuestión es que al final hacen varias andanadas muy potentes y consiguen que las fuerzas protestantes pues empiecen a entrar un poco en pánico y ya el elector decide que se tiene que retirar, que tiene que seguir hacia Torgau. El ejército de Carlos V llevaba un puente de barcas en varias secciones, pero los 300 pasos, 200 metros que tenía el Elba de ancho no le da el puente de barcas. Y sin embargo los protestantes en su lado sí tenían un puente de barcas, tenían 3 secciones de un puente de barcas que Federico estaba moviendo con él por el Elba. Y entonces decidieron, claro, si el mío es pequeño y tengo 3 allí, lo que tengo que hacer es hacerme con esas, ¿no? Previamente, el duque de Alba, también con jinetes húngaros, había hecho una descubierta por todas las orillas, se estaba informando de ver qué es lo que tengo al otro lado, de hecho manda a un vecino de Milberg, le paga para que cruce a nado el río, se vaya al otro lado y le diga si está o no el elector, cosa lo más importante, y también que le informaran de si había o no un vado. Milberg, en realidad, era un puente con un castillo que está protegiendo ese, bueno, pues un vado. Y él se da cuenta que la orilla donde están los protestantes es más alta que la orilla donde está el ejército imperial. Y además tiene muros de piedra. Dice, pues si esto está fortificado, no es que esté fortificado, está más fuerte que el resto de la orilla, es porque el vado está aquí. Por aquí es por donde se puede cruzar, por eso lo están defendiendo. En todo lo demás, el río se defiende solo, ¿no? Y entonces lo que se produce es uno de los momentos claves y esto es protagonizado 100% por la infantería, que es 10 infantes se tiran al agua con las espadas en la boca para capturar el puente, las secciones del puente de barcas que estaban al otro lado. Previamente, Federico había mandado quemarlas, que no se hagan con ellas, y les había metido arcabuceros dentro para que el que se acerque les disparara. Bueno, pues estos 10, que luego fueron compensados por Carlos V, consiguen tomar esas 3 secciones del puente, que luego será vital para poder hacer pasar al resto del ejército. Y al mismo tiempo, otro vecino de Milberg, que le habían robado 2 caballos los sajones, en venganza, le dice a Carlos V, por aquí hay otro vado, y por aquí podéis pasar con la caballería. A ver, pasar con la caballería relativamente, porque los embajadores italianos, otras cosas, dicen que algunos caballeros españoles me han confesado que habían pasado muchísimo miedo al cruzar el río. Y si no lo hubiéramos hecho, si no es porque Carlos se tiró al agua con su caballo. O sea, si el emperador no es el primero que se tira, los demás dicen, no, aquí te metes tú, yo no me voy a meter. Y al final, pues se acaban metiendo todos, que es el segundo paso en este dibujito de Ávila y Zúñiga, ¿no? Ahí capturan el puente de barcas. Esto es una escena también de Alba de Tormes, donde se ve perfectamente cómo están capturando las plataformas de los puentes de barcas. Está toda la infantería imperial disparando y preparándose los tercios para el cruce, y al mismo tiempo la caballería ligera del duque de Alba ya ha cruzado con los húngaros y están empezando a batir la orilla donde está el elector de Sajonia, que evidentemente sale corriendo. Tiene muy claro que aquí yo no me voy a quedar y me voy. Y bueno, fuerzas de vanguardia. Como siempre en todas las fuentes hay divergencias, pero en el caso de Milberg no hay tanta divergencia. O se están copiando o tienen información muy parecida. La máxima divergencia es Núñez de Alba, que está cifrando la caballería pesada en 2.300 efectivo contra 1.820 que están marcando Ávila y Santa Cruz, ¿no? Son fuerzas, bueno, más o menos, pero aquí se ve bien un poquito cómo se componía esa vanguardia que cruza primero el Elba. Primero cruza la caballería ligera con el duque de Alba, luego va a cruzar la caballería pesada con el emperador. Hay también formaciones de a caballo, de arcabuceros a caballo entre los dos, evidentemente los herreruelos, y los húngaros, que son los primeros que cruzan con Alba, ¿no? Toda esa caballería ligera.
Esta escena de Alba de Tormes es fantástica, porque aquí se ve, es muy pequeñito y encima está arriba del todo y en segundo plano. Pero si van a Alba de Tormes, llévense unos prismáticos que lo van a ver todo perfecto. Aquí tenemos al duque de Alba, que es el primero que cruza, aquí, con su caballería ligera, y aquí tenemos al vecino de Milberg con el dedito diciéndole al emperador, por aquí, aquí tienes el vado, y aquí está Carlos V, con toda la caballería pesada. Y detrás vienen los tercios, preparándose para poder cruzar, ¿no? Alba, además, tiene una idea maravillosa. He cogido este dibujo de la revista Despertaferro y la idea es, bueno, como todavía no voy a poder pasar ni la artillería ni la infantería porque se me van a ahogar, aquí todos los caballos ligeros que monten a un miembro de los tercios, a un arcabucero en la grupa del caballo y que cruzan juntos. Entonces, claro, si cruzas 1.800 caballos, estás cruzando 1.800 infantes con los caballos y estás agilizando que la infantería llegue al otro lado del Elba, ¿no? Y aquí se produce algo muy importante, que a mí me ha llamado mucho la atención porque los historiadores militares nunca hablan de ello, y es que unos protestantes fusilan una imagen de Jesucristo en un crucero, en un camino, y le pegan 1 o 2 balazos. Eso significa que el emperador se enfada y, como recoge, dice, voy a vengar las injurias de nuestro Señor, y dice, y con esto pasó adelante. Aquí dijo, esto se ha acabado, o sea, ya os habéis pasado, ahora me voy a vengar. Y es cuando él decide coger a la vanguardia de Alba, que estaba por delante, bueno, aquí están las imágenes del crucifijo, y se pone una gran persecución en la que va siguiendo la estela de Alba, pero se tiene que separar un poquito porque el polvo no le deja ver y así aprovecha también para cubrir los francos, hasta que llegan a un bosque a unos 29 kilómetros de Milberg. Imagínense la paliza, de una persona enferma además. Llegan y hacen contacto con el ejército de Sajonia. Por contarlo muy rápidamente, la caballería húngara, hay unos arcabuceros españoles sueltan una andanada, montados, sueltan una andanada contra el bosque, se produce un momento un poco de pánico de los sajones y aprovechan los húngaros, los caballeros ligeros y la caballería pesada para hacer una gran descarga contra ellos y sembrar, como dice Ávila Zúñiga, el texto de muertos, ¿no? Bueno, en ese momento al que capturan, evidentemente, bueno, un poco más allá, después de este choque, al que capturan es al elector. En el cuadro de Tiziano conmemorativo de la captura ya se le ve hasta la cuchillada, es un hombre herido y enfermo. Según la costumbre alemana, se tendría que haber quitado el guante y tocar la mano del emperador para rendirse, bajándose del caballo, que es lo que recoge este grabado, pero eso no sucedió. Lo que pasó fue esto: Carlos V no le deja bajarse del caballo, le ve hecho polvo, además lo dicen, está gordo, está cansado, está fatal, y que no se baje del caballo, y le hace un reproche. Él le llama emperador, Federico, a Carlos, y Carlos le reprocha y le dice, tú me llamabas Carlos de Gante, o sea, me estabas ninguneando, y ahora me estás llamando emperador. Y el otro le pide que sea clemente, y dice, no, te voy a castigar como se te debe castigar. Bueno, el castigo es que Alba le condena a muerte, luego le levantan la condena, pero de entrada te condena a muerte. Alba es el capitán general de todo el ejército de Milberg, ¿no? Y aquí se produce algo muy importante de cara a la imagen imperial, es el paralelo con Julio César. Vine, vi, y el cambio dice, y Dios venció, ¿no? Pero esto, evidente, muertos. Esto es la representación de los muertos en Milberg según Alba de Tormes, ahí tiene las cifras. ¿Qué pasa con cada uno? Pues Mauricio, le falta poco digamos, la alianza con el emperador, porque en el año 52 se vuelve a coaligar contra él, además libera a Federico, Federico está en prisión hasta que es liberado, y Felipe de Hesse también está en prisión hasta que es liberado por la paz de Passau, pero en el testamento, sin embargo, dice, bueno, tendríamos que arreglarnos, ¿no? Aquí ya empieza el mito y las imágenes del Tiziano y las imágenes de Carlos V en Milberg empiezan a circular sobre todo tipo de soporte artístico, ¿no? Yo les traigo aquí algunas pinceladas, por ejemplo, en este libro de 1575, claramente las imágenes de él funcionan, y vuelvo a la campaña de Túnez. Estos tapices que son conmemorativos de Túnez, que se empiezan a hacer justo al año siguiente de Milberg, cuando se trata de representar al emperador, le representan con la armadura de Milberg. Ahí se pueden distinguir perfectamente esos festones apuntados que distinguían la guarnición de Milberg, y por eso me he parado antes para que se fijaran en ellos, ¿no? Porque están omnipresentes. Bueno, de hecho, el Tiziano llega a México.
Entre 1570 y 1598, muerte de Felipe II, una adarga de plumas de colibrí hecha para Felipe II, que representa las victorias contra el Islam, Granada, Damas de Tolosa, y aquí representa Túnez, la campaña de Túnez, y luego Lepanto, lógicamente con Felipe II, pero en Túnez, vaya, qué casualidad, resulta que es Carlos V en Milver según Tiziano. Esto en México, en plumas de colibrí, artesanos mexicas. Y, por supuesto, los famosos Leoni del Museo del Prado, todos ellos con Milver. Milver se convierte en la imagen oficial de la victoria del emperador, ¿no? E incluso las fuentes, las estampas, dan lugar a otras obras. Estas estampas se están distribuyendo por toda Europa. Y entonces, si alguien me quiere hacer un enfriador de vino, pues mira qué bien, le voy a poner Milver en el fondo del enfriador, ¿no? Según la estampa de Enea Vico. E incluso el grabado, todo lo que son estampas, circulan. En los años 60-70 en Milán, un escudo de parada de superlujo y toda la escena central de ese escudo es este grabado, ¿no? Palacio del Buen Retiro, para Felipe IV, su famosísimo palacio y colección de pintura, pues aquí tenemos a Antonio Aras Fernández, que representa a Carlos V con Milver, se distingue perfectamente la armadura en el cuadro, acompañado por Felipe II con San Quintín. Las dos armaduras de las dos campañas emblemáticas de cada uno de ellos. Y así Milver, hasta hoy, ha llegado, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pues es que Milver es Milver. Incluso a la Galería de las Colecciones Reales, en la actualidad, está expuesta la configuración como caballería pesada y en la Real Armería, según el Tiziano, acuestre, la composición según caballería ligera. ¿Y Milver qué fue? Pues Milver, si no hubiera sido por la captura de Sajonia, hubiera sido una escaramuza. Hubiera pasado a la historia como una escaramuza. Casi, si me permiten la frivolidad, una película de indios y vaqueros, persiguiéndose, parando, te disparo, sigo, te persigo y hasta que te capturo. Pero no deja de ser una escaramuza, no es una batalla clásica de dos ejércitos en un campo de batalla concreto que no se mueven. Esto fue una auténtica matada de 8 horas con recorridos de casi 30-40 kilómetros galopando, no dejando de galopar con caballería ligera y tal. La infantería, los tercios, ¿fueron importantes? En el paso del Elba. Lo demás, esto fue una batalla de caballería, no fue más. Una batalla de caballería o una escaramuza de fuerzas de caballería que se prolongan durante muchísimos kilómetros, ¿no? Bueno, espero que con esto hayan tenido alguna idea un poco más clara de lo que pudo ser Milver, ¿no? Muchas gracias.